Estás escuchando Energía Natural, el camino de lo siempre posible. Este programa llega gracias a la Dirección General del licenciado Jesús Rangel, en la dirección de los controles Micheli Montilva, quienes tenemos el inmenso placer de ser para ustedes, Anaís Torres Delgado y Simitrio Rondón. Deseo todos gracias a la Producción Nacional Independiente 18074 de Conatel. Amigos, así de simple, muy buenos días para todas y todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo espacio más, una cátedra de energía natural, el camino de lo siempre posible. Sí, bueno, buenos días para todos, y esta semana vamos a continuar con el tema que estábamos tratando la semana pasada acerca de la terapia neural. Sí. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de este tipo de terapia y les decíamos que es un tratamiento que se realiza mediante el sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso vegetativo, o sea, a través de él se va a realizar esta terapia. Es importante recordar que la interacción entre mente, sistema nervioso e inmunitario constituye el eje de nuestra capacidad de adaptación, característica fundamental para la supervivencia, desarrollada, por supuesto, a lo largo de todo nuestro proceso evolutivo. A su vez, el sistema nervioso es entendido como un integrador de los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo, pues es una red de información que llega a todas las células a través de la matriz extracelular. Recuerdan que les hablábamos de esto en el programa anterior, conocido esta matriz como una sustancia básica. Esto hace que cualquier irritación que altere las propiedades y las funciones de esta parte, de este sistema, pues esté afectando en su totalidad, y se sentirán y apreciarán las repercusiones allí donde se halle una predisposición a la disfunción. Bueno, antes de continuar con el tema de la terapia neural, amigas y amigos, pues por supuesto, muchas gracias a toda esa audiencia que tenemos a lo largo, así de simple, de muchos rincones del mundo. Estamos muy felices porque ya Energía Natural está en YouTube, ya nos pueden escuchar a través de las redes. Una más para ustedes, un trabajo más para ustedes, y estamos ya conectados en YouTube. Nos pueden ubicar como Energía Natural o en el blog de Energía Natural, el camino de lo siempre posible. Bueno, también agradecida esa sintonía a nivel nacional, a nivel regional, que nos tienen toda esa audiencia a través de este ya casi par de años con nuestro programa Energía Natural. Buenos días, Anaís. Buenos días, Simitrio. Bueno, estamos continuando con este tema tan interesante, esta cátedra, como lo es la terapia neural, que la misma pues busca neutralizar esas irritaciones que, afectando el tono neurovegetativo, desencadenan o catalizan la enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? Esta neutralización, tal como ya lo dijimos en el programa anterior, se consigue aplicando un anestésico local, generalmente la famosa procaína. Exactamente, que es la que, por supuesto, ya habíamos comentado en el programa anterior, y que se usa en bajas concentraciones, específicamente en los sitios donde el sistema nervioso vegetativo ha sufrido la agresión o lesión. La procaína, ¿qué hace? Ayuda a eliminar los bloqueos que alteran el intercambio de información y elaboran estímulos irritativos a la red nerviosa. ¿Qué se pretende reactivar? Esto para que los mecanismos de regulación para el propio organismo produzca sus propias reacciones autocurativas, desarrollen su actividad y les conduzcan a un nuevo orden mediante su propia fuerza vital. Por esto se contempla con medidas higiénicas y, por supuesto, medidas naturistas. Sí, es importante esta parte, ¿no?, que estás diciendo de la complementación de medidas higiénico-naturistas, porque a veces pensamos que solo la aplicación de una terapia en específico nos va a permitir reencontrarnos con la salud, pero recordemos lo que insistimos siempre: somos un todo, y ese todo pues hay que tratarlo en general. La forma en que nos alimentamos
como ya lo hemos venido viendo, obviamente va a repercutir en el efecto que cualquier terapia que nosotros nos realicemos pueda tener en ese establecimiento, esa armonización de nuestra salud. Bueno, esta terapia neural, al igual que otras mal llamadas terapias alternativas, es un tipo de terapia que entiende que cuando enfermamos se enferma el ser. Entonces, la terapia neural, por supuesto, va a tratar al ser como complemento. El sistema nervioso vegetativo forma parte de todos los circuitos reguladores del organismo, tanto los humorales, hormonales, neurales y celulares, ya que intercambia mediadores de información con todos ellos al mismo tiempo, o sea, bien sean neurotransmisores, neuropéptidos, interleucinas, neurohormonas o citoquinas, que también se les llama citocinas. Por lo que podríamos decir que todos estos sistemas de regulación interconectados entre sí son en sí mismos uno solo. Siempre les recuerdo aquel tema del que tratamos aquí de la psiconeuroendocrinología, que también nos habla un poco de esta conexión que hay entre todos nuestros sistemas. Bueno, por múltiples conexiones, como lo estamos hablando, en el córtex cerebral, los pares craneales, los nervios periféricos y los viscerales, y por sus fibras y ganglios propios, regula y toma parte en todas las funciones de nuestro organismo. Y por sus infinitas conexiones con las estructuras encefálicas, el hipotálamo, el hipocampo, el área límbica y otras que participan en estos procesos mentales, emocionales, sociales y culturales. El instinto también, el sistema nervioso también viene a ser una pieza clave en la integración de la totalidad de ese ser como lo somos cada uno de nosotros. Pero a su vez, según sugiere la observación clínica y demuestra la investigación de factores sociales, psicológicos y emocionales, influyen en el eje neuroendocrinolo-inmunológico, como lo dice Anaís Torres, y por ello repercuten en todas las partes y funciones del organismo. Se han demostrado las vivencias estresantes, la ansiedad, la depresión, que pueden inhibir algunas manifestaciones de la respuesta inmune. Precisamente la psiconeuroinmunología es una oportunidad para la institución médica para dar un gran paso hacia la visión más hostílica del ser humano, justamente mediante el lenguaje que mejor entiende él de la ciencia, así de simple. El sistema nervioso es probablemente quien está más involucrado en la somatización de los recursos sociales y culturales a través de las emociones. Estas manifestaciones físicas de nuestros miedos y ansiedades son una clara indicación que nos ofrece el sujeto y que nos puede ser muy útiles, y nos proponemos aprender de este simple lenguaje. Por ello, el sistema nervioso nos brinda la oportunidad de actuar a la vez sobre los factores orgánicos y los psicosociales, que son aspectos inseparables en el proceso de enfermar y en la vida misma. Sí, bueno, es interesante todo esto que estás diciendo, Simitrio, al respecto de la visión holística que va adquiriendo cada vez más la ciencia médica, ¿no? Sí, señor. Porque en principio todas estas cosas se consideraban sin importancia, pero ahora con la psiconeuroinmunoendocrinología se ha ido dando una repercusión mayor al hecho de que cuando enfermamos se enferma el ser y no enfermamos por partes. Bueno, en su integridad, por supuesto. En este tipo de terapias de las que estamos hablando, como la terapia neural, ¿cómo es esa relación del terapeuta con el paciente cuando se trata de aplicar la terapia neural? Bueno, pues la persona obviamente se acerca al terapeuta, debe contar lo que siente, lo que le molesta, y en esa exploración que realiza el médico, en una manera de diálogo, se encuentra lo que está diciendo el sistema neurovegetativo, porque hay una comunicación, está manifestando algo con cada una de las experiencias o de las sensaciones o dolores que puede estar
padeciendo ese paciente. Se deja constancia de ese sentimiento, del estado emocional, y de esa manera se puede observar después qué cambios han habido a ese nivel, ¿sí? A nivel de la psique, a nivel de las emociones, y que son siempre trascendentes y son casi siempre un signo de garantía de que se ha logrado una mejoría física o una curación en general, una sanación integral del paciente. Bueno, es importante también, Anaís, saber cómo empieza esta ¿Cómo patología. empezó esa Sí, patología? señor. ¿Cuáles eran los primeros síntomas en ese caso y dónde aparecieron? Y sobre todo, ¿con qué lo relaciona la persona? Los antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, infecciosos, traumáticos, odontológicos, ginecológicos, son importantes para valorar posibles focos de irritación en el sistema nervioso. Bueno, amigas y amigos, vamos un momento con publicidad de la estación y ya volvemos con más de Energía Natural, el camino de lo siempre posible. Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Estás escuchando Energía Natural, el camino de lo siempre posible. Bueno, continuando, amigas y amigos, acá en Energía Natural, el camino lo siempre posible. Si la cortina es más y más armoniosa, gracias. Continuamos con nuestra programación. Y bueno, vamos a recordarle los teléfonos y cómo conectarse con nosotros y por supuesto acá con la misma. Obviamente sí, para comunicarse por mensajería de texto el 0416-071-5738, en el estudio el 0274-251-2636. A través de las redes, Oído al Tambor, muy interesante. En Twitter. Sí, señor, Arroba. Fe y Alegría 1059, gracias, Anaís. Y @Radio Fe y Alegría. Por supuesto, la página web www.radiofeyalegrianoticias.net. Y por supuesto, amigas y amigos, no tienes por dónde escaparte con nosotros. Ahora nos puedes ubicar también a través de las redes. Estamos en Facebook, nos ubicas como Energía Natural, el camino de lo siempre posible, incluyendo abriendo la página de Facebook. Tienes en el lado izquierdo de la misma, de la página principal, tienes el enlace del blog de Energía Natural. Ya lo culminamos. El equipo de trabajo que está conjuntamente desde España y acá en Venezuela, estamos prestos para prestarle y darle a ustedes mejor información. Y bueno, por supuesto hay que darle los créditos a nuestro amigo Dorian Jordan, allá y a la señora Auxiliadora Torres. Sí, bueno, bastante información, muy interesante y de verdad con mucho cariño para ustedes en este trabajo de buscar la manera de encontrar nuevamente la armonía del ser, como dice el blog. De ayudarnos todos. ¿Para qué? Para estemos integrados totalmente en esta unión hermosa como un solo ser. Y recordando que estamos en el camino de lo siempre posible. Y somos uno, así de simple. Que siempre vamos a encontrar la manera de restablecer la salud perdida, mantener la que tenemos. Y bueno, con mucho cariño de verdad para ustedes. Les estabas hablando. Bueno, en el estamos bloque anterior. tocando el tema sobre la terapia neural, los síntomas, cómo se manifiesta, cómo lo ubicamos, cómo excusamos tal vez a veces ciertos dolores y nos aferramos a pensar de que ahí está la raíz y no es así de esa manera. Bueno, si nos quedamos en la mera desaparición del dolor, por supuesto nos olvidamos de lo esencial. Si no sucede un cambio en lo emocional, al menos este tipo de situaciones en las que la afectación psíquica es tan clara, lo más probable es que el dolor somatizado reaparezca. Y de ahí la importancia de preguntar cómo se siente usted. La pregunta que todos los días uno hace en el saludo: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y en muchas ocasiones se logra entender una mejoría física completa si no se acompaña de otra mejoría auténtica en la totalidad del ser. Ya sea que esté tratando una migraña, por ejemplo,
un hombro doloroso, una ciática, una dismenorrea. Esta visión universal en la que se presta más importancia a la fuerza vital, a la capacidad de autocuración o al chi, así es simple, como lo llamamos en la medicina tradicional china. Sí, bueno, les había comentado al respecto de los hábitos de alimentación, en lo cual insistimos demasiado, puesto que los hábitos de alimentación y en general todos los hábitos que tenemos, algunos de los cuales pueden resultar muy tóxicos, son importantes en el momento de regular el proceso de curación y en ocasiones son imprescindibles. A veces es muy necesario la modificación de esos hábitos para lograr que ese tratamiento que estamos realizando pueda tener el efecto deseado, ¿sí? La terapia neural, obviamente, tiene muchas ventajas si las vamos a comparar respecto a otras propuestas terapéuticas, no solo por los buenos resultados terapéuticos que se obtienen con este tipo de terapia, sino que ellas también se manifiestan en el proceso mediante el cual un organismo enfermo accede a una respuesta terapéutica. Pues no será lo mismo, obviamente, eliminar un dolor con corticoides, por ejemplo, o con morfina, que con el procedimiento de la terapia de la que le estamos hablando, que es la terapia neural. En el primer caso, con el uso de los corticoides, se introduce una conducta hormonal que va a imponer al organismo alteraciones disreguladoras de varios sistemas y órganos. Es importante que tomamos esto en cuenta. Y cuando usamos morfina, pues, mediante una conducta también específica y dirigida, se va a intervenir químicamente en el ámbito de la percepción central sobre el síntoma que ocasiona el dolor, afectando a su vez otras funciones cerebrales. En cambio, mediante estos antiinflamatorios, pues se busca la supresión de la respuesta fisiológica de inflamación del organismo. Estos son tratamientos que obviamente se usan, que se han usado durante mucho tiempo, pero que todos sabemos, todos conocemos que tiene unos efectos secundarios en el organismo. Y siempre estamos en la búsqueda de aquello que menos nos dañe. Menos complicaciones tenga, sea más rápido, más efectivo. Que sea menos invasivo. Más sencillo, a menos invasivo, exactamente. Sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de la terapia neural que estamos conversando y estamos hablándoles a ustedes, lo que se hace es producir un estímulo regulador inespecífico en el área específica del sistema nervioso a tratar, para que sea el propio organismo el que encuentre un nuevo orden y así como tuvo la capacidad de hacer un síndrome o enfermedad, también pueda recurrir a sus propios órganos y sistemas efectores de procesos de autorregulación homeostática para acceder a la curación y de no ser posible, por supuesto, el alivio. Eso tiene mucho que ver con esa autosanación, esa autoinmunización que día a día pues nos mantiene en este equilibrio que estamos. Sí, bajo el efecto psicológico también, bajo el efecto psíquico de la persona, tiene efecto todos estos tratamientos, porque si la persona está totalmente bloqueada, sí, el efecto, por ejemplo, de la terapia neural va a hacer su trabajo, pero si la persona está llamando constantemente al dolor, se va a volver a presentar, como lo dijimos en el bloque anterior. Es que es exactamente lo que hemos venido hablando, ¿no? Tú en el programa anterior hablabas de esa parte de la autorregulación homeostática, que es una capacidad que todos tenemos para autosanarnos, ¿no? Y obviamente en la parte de las emociones. Bueno, amigas y amigos, vamos un momento con un buen tema muy animado esta mañana para darle comienzo a esta semana bastante alegre, bastante movido de la estación, por supuesto, y ya volvemos con más energía natural, el camino de lo siempre posible. Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Estás escuchando Energía Natural, el camino de lo siempre posible.
Y bien, amigas y amigos, continuando con esta programación para el día de hoy, por supuesto, estábamos tocando el tema de la terapia neural que venimos hablando desde el programa anterior y en los bloques anteriores, por supuesto, tocando este importantísimo tema para el interés de todas y todos. De toda esta información también podrá escucharla vía internet a través de YouTube. Ya está Energía Natural en YouTube, en las redes, para que lo escuche su programa diferido en cualquier parte donde te encuentres y con quien estés. Sí, bueno, y por supuesto les invitamos a visitar el blog. A través del blog también se conectan con la programación que tengamos en YouTube y la página de Facebook de Energía Natural. En el bloque anterior estábamos hablando de esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de generar una autorregulación homeostática, ¿sí? Que es esa capacidad que tiene el cuerpo de sanar, de acceder a la curación por sí mismo y de encontrar el alivio. Y les decíamos que la terapia neural busca que nuestro organismo recuerde que tiene esa capacidad. En este proceso, por supuesto, intervienen cambios que se presentan en la persona y que tiene la oportunidad de hacer en función de una concientización de lo que le ha ocurrido, tanto en ese proceso que le ha llevado a enfermar, como en el proceso que le va a permitir restablecer su salud, es decir, sanar, obviamente, ¿no? Por supuesto, debemos ser consecuentes y seguir con ese diálogo que hemos iniciado con nuestro sistema nervioso vegetativo, de tal manera que desaconsejamos la reducción de la terapia neural en tratamientos sintomáticos y locales, ¿sí? Pues es importante que se mantenga en el tiempo según lo que el médico, el terapeuta, le va a sugerir o a indicar, gracias Simitrio, al respecto de la necesidad que usted tenga con la terapia neural. Gracias a los procesos de memoria del organismo, observamos con frecuencia que cuando logramos neutralizar una irritación principal, es decir, un campo de interferencia, puede suceder que aparezcan otras irritaciones. Y es lo que se llama el salto del campo o un diálogo con el sistema nervioso. Y nos indica cuál es el siguiente foco de irritación al que debemos dirigirnos. Y así vamos generando como una conversación con la totalidad del ser, a la cual a veces se puede llegar a la propia esencia, ¿sí? Bueno, en estos casos, pues no estaría, por ejemplo, los que vamos a nombrar la terapia neural. No estaría indicada. Exactamente, no estaría indicada la terapia neural. Por ejemplo, no estaría indicada para enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque el tipo de terapia que se está aplicando al paciente va dirigida a tocar el sistema nervioso, a pesar de que el sistema nervioso central está totalmente una red interna de conexión con nuestro gran disco duro, como lo llamo yo, nuestro cerebro. No tendría efecto alguno, porque ya sería una enfermedad de otra índole, que no tiene efectos en la misma. La neurosis sería otra de las causas de enfermedades por la cual la terapia neural no es aplicable. Las neurastenias también, enfermedades nutricionales, la desnutrición, la falta de apetito, la mala ingesta no tiene efecto en la misma. La avitaminosis también forma parte de estas enfermedades que no tienen cabida con la terapia neural. La carencia de hormonas, las enfermedades hereditarias, enfermedades infecciosas avanzadas y también el cáncer. Sí, la semana pasada estuvimos diciendo que cuando hay cáncer, la terapia neural puede ser aplicada para controlar las algias o los dolores que el mismo produce, pero no va a actuar en función de la sanación del proceso del cáncer, pues como tal.
Bueno, fíjate que hay otra contraindicación hacia la terapia neural, que mucha gente conectada, apegada a esos hábitos, no, en el caso de que recurran a una terapia neural, no tienen éxito como se prescribe la misma, ¿no? Por ejemplo, cuando se está haciendo, se está medicando al paciente, cuando el paciente tiene la ingesta de alcohol, tiene el hábito del tabaco o el consumo también de drogas, ¿verdad? Esto hace que se genere un bloqueo en la terapia cuando la requiera. sí, estas son condiciones que generalmente impiden que el tratamiento como tal pueda ser exitoso. Deficiencia de vitaminas Sí. también es contraindicado en ese sentido, no tendría ningún efecto. La deficiencia de minerales también, y deben corregirse pues en estos casos con la respuesta de un tratamiento que no va a ser eficiente para la misma. Habría que corregir primero por este supuesto hecho. al paciente, buscar la manera de que se desprenda, por ejemplo, en el caso de los hábitos, entre comillas lo decimos así, o vicios que tenga el paciente, y esas malas ingestas para que el tratamiento neural tenga un buen efecto en la misma. Bueno, fíjate que por cierto, estas son también condiciones que pueden reducir la efectividad en el caso de la medicina tradicional china, ¿no? De la acupuntura también Claro. sucede esto. Aunque la acupuntura puede usarse cuando hay pacientes que son adictos para Hay tratamientos para el evitar. paciente, hay tratamientos por supuesto específicos para los pacientes que tienen el hábito de vicios, Sí. esa licor, alcohol, drogas, etcétera, esos hábitos, como lo digo yo entre comillas, o esos vicios. Malos hábitos. Malos hábitos, sí, gracias. Sí, la medicina tradicional china tiene un tratamiento que por supuesto es muy efectivo, pero va muy acompañado de la determinación del paciente, va muy acompañado de la decisión que el paciente tome de dar un cambio, de buscar comenzar a ayudarse en ese proceso de limpieza, de desintoxicación, para buscar después un proceso bueno de sanación. Sí, bueno, fíjate que en el caso de la aplicación de la terapia neural, también se ha dicho que cuando el paciente, por ejemplo, está muy expuesto a tóxicos como herbicidas y fungicidas, esto puede afectar el efecto que puede tener la terapia neural en ellos por la presencia de toxinas que ha adquirido su cuerpo a propósito de la cercanía con este tipo de sustancias, pues. Bueno, vamos a continuar hablando de esto después del corte institucional. Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Estás escuchando Energía Natural, el camino de lo siempre posible. Y bien, amigas y amigos, ya continuando ya con este último bloque por el día de hoy de Energía Natural, el camino de lo siempre posible, continuamos con este tema muy interesante como lo es la terapia neural. Y en este caso, lo que decíamos en el bloque anterior, las contraindicaciones y dónde no hace efecto la misma. ¿Ok? Pero antes de eso, bueno, salutaciones de vuelta a toda la gran familia de Neijin, Venezuela, específicamente a los compañeros y amigos, hermanos de servicio, como son los que están allá en la ciudad de Barinas, en la Barinesa, por decirlo así, que bajo la tutela de nuestra querida y muy amada profesora Lenis Quintero, que está llevando las riendas de la misma, y que se va a presentar el próximo fin de semana el maestro José Luis Padilla de la escuela Neijin, la sede de Neijin, que está allá en Tian, en España. Fundador de la escuela Neijin, sí, que está a lo largo de toda Iberoamérica, está en parte ya en Europa, está en toda Sudamérica y
ha crecido bastante. Y bueno, esperemos que ese evento, magno evento, se realice el fin de semana con mucho éxito. Trataremos de estar allá acompañándoles y de estar allá, por supuesto, alguna información vamos a darle dentro de una semana, si Dios lo permite. Bueno, volviendo al tema de la terapia neural y de esas cosas que generan campos interferentes en nuestro cuerpo, pues uno de ellos, y debemos prestar bastante atención a esto, porque es bastante común, es la presencia de metales en los dientes. La resolución de los campos interferentes, en este caso, a nivel odontológico, puede lograrse mediante arreglos y procedimientos conservadores como el reemplazo de los metales por otros materiales neutros, como por ejemplo son las resinas fotocuradas. ¿A qué nos estamos refiriendo en este caso? A la presencia de amalgama, generalmente, ¿no? Hay otro uso de metales en boca, pero uno de los más comunes, sobre todo en nuestros países latinos, es la presencia de amalgamas. Pues es importante que haya la posibilidad de cambiar esto por materiales como las resinas, que ¿no? aparte de que se contraindica con la terapia neural, pues trae daños secundarios a mediano o largo plazo en el individuo. Claro, uno de ellos es la intoxicación mercurial, que aunque ha sido muy cuestionada porque se dice que no es una cosa muy... Los niveles son muy bajos, sí, pero sí, cada organismo es un universo diferente. Va generando daño. Y hay personas que les ha afectado fuertemente. Sí, bueno, muchas veces es incluso necesaria la extracción de la pieza que está causando el campo interferente y obviamente el curetaje del hueso subyacente que ha sido afectado. Pero esto tienen que tener mucho cuidado con esto, puesto que las piezas dentales hay que cuidarlas mucho porque la falta de una pieza también puede traer mucha afectación. En el caso de las encías sin dientes, cuando se han extraído las piezas y que presentan actividad interferente, el tratamiento va a consistir en la infiltración de un neural terapéutico, como se hace en los otros campos interferentes del resto del cuerpo. Ya se acuerdan que les habíamos hablado del anestésico que se usa en estos casos. Tras una extracción, la parte restante del odonto puede aún conservar información interferente, lo cual exige un tratamiento adicional mediante la infiltración de un agente anestésico local en la región afectada, las veces que sea necesario que hacerlo, hasta la desaparición de esa sintomatología. Recuerden que les hemos hablado de esto desde la semana pasada y en general pueden resultar interferentes las cicatrices de endodoncias, una pieza desvitalizada, por ejemplo, y el compromiso de la pulpa dentaria, un granuloma, los procesos osteíticos residuales, los quistes, los odontomas, los procesos inflamatorios e infecciosos, las periodontotapias, bolsas gingivales, las piezas en posición anómala, retenidas, semirretenidas, desplazadas o inclinadas, los terceros molares sanos, sin espacio propio y en contacto con el canal mandibular, las piezas embrionarias, los restos radiculares, las piezas utilizadas como pilares de puente, los metales, implantes, pernos, amalgamas, ganchos, prótesis, endodoncias o conductos, son sobre obturación del material de relleno que irrita el hueso subyacente. La ortodoncia en adultos y los trastornos oclusivos. En estos casos, hable directamente con su médico y siempre procure buscar un profesional que esté bien preparado y, por supuesto, capacitado para hacer que sea posible que busque una segunda opinión en el caso que se presente estas situaciones. Sí, bueno, también se puede ver afectado el efecto del tratamiento de la terapia neural cuando hay una mala capacidad de reacción, posiblemente por el uso de antiinflamatorios esteroideos como la prednisona o la fenilbutazona, que son medicamentos que van a ralentizar, a hacer menos posible el efecto de la terapia neural. Y bueno, les habíamos hablado que uno de los anestésicos que se usa en la terapia neural es la procaína, es el que generalmente se usa.
y ella tiene una enorme cantidad de efectos que pueden ser de mucho beneficio para el organismo. Por ejemplo, regula la circulación, es antialérgica, calma el dolor, baja la fiebre, estimula la diuresis, influencia la producción de hormonas y enzimas y mejora el estado general del organismo. Estos son solo algunos de los efectos más importantes que pueden conseguirse a través del uso de este medicamento. ¿Qué respuesta puede esperarse al tratar un campo de interferencia? Bueno, cuando se inyecta un campo de interferencia con procaína, por supuesto, se puede esperar una desaparición en cuestión de segundos del dolor o la molestia, y por un periodo hasta de 20 horas, esto siempre y cuando la anatomía del individuo lo permita. Es decir, que si existe un tejido u órgano anatómicamente ya malo, dañado, averiado, ¿verdad? Como consecuencia del estímulo interferente, lógicamente no podremos esperar que este daño pueda resolverse de una forma inmediata. Claro está, hay que buscar otras técnicas como atacar ese malestar. Bueno, y cuando se encuentra un campo de interferencia, fácilmente es tratado con la inyección del anestésico local, ¿verdad? Recuerden que los anestésicos locales tienen la propiedad, aparte de su efecto anestésico, como lo estamos hablando, de restaurar potenciales eléctricos alterados o regular membranas eléctricas inestables. Y el efecto que se obtiene es de inmediato. Cuando la respuesta es temporal o es una respuesta leve, hay un indicio de que el tratamiento debe ser continuado en el mismo sitio. Y en cada tratamiento la respuesta debería ser mayor o más prolongada hasta que eventualmente no se necesiten más tratamientos. Ferdinando Uneque fue un médico que descubrió el sistema nervioso autónomo. Está enviando, por supuesto, información continuamente a distancia y que en algunas ocasiones, por lo que él llamó campos de interferencia, esta información entre células puede alterarse. Por cierto, el doctor Ferdinando descubrió que el campo de interferencia más frecuente son las cicatrices, pero como ya les hemos hablado de esto, nos interesa saber cuáles serán, según el doctor Ferdinando, las posibles reacciones del organismo ante la aplicación de la terapia neural en estas siguientes. Sí, hay un fenómeno que él nombró como un fenómeno en segundos y es la reacción que el organismo tiene al aplicar esta terapia en el campo interferente y que hace desaparecer en un 100% todas las molestias a distancia producidas por ese campo interferente hasta donde la anatomía la permita. La otra es la total liberación de los síntomas, como lo veníamos diciendo, por lo menos en 8 horas, y si el campo interferente está en la cavidad bucal. Y si se halla en otra parte, esa liberación de síntomas se puede mantener hasta por 20 horas. Si aparecen los síntomas y aplicamos nuevamente el tratamiento neural en el mismo campo interferente, observamos que la liberación va a ser total de los síntomas y con una mayor duración que la aplicación anterior. Bueno, el fenómeno inverso de este tratamiento sería la reacción que consiste en el empeoramiento de los sistemas distantes al sitio de aplicación del tratamiento neural terapéutico, seguido de una mejoría que tiene una duración mínima igual a la observada en el fenómeno en segundos. Este fenómeno se explica porque el campo interferente está muy sensible y al manipularlo y repercute, por supuesto, sobre el órgano blanco, produciendo un gran empeoramiento y, por supuesto, a medida que el neuroterapeuta va aplicando y se va buscando esa mejoría, la condición patológica del campo interferente comienza a sentirse en la desaparición de los síntomas a distancia. Sí, esto se ha visto que hay una posibilidad de que en el momento se sienta mayor malestar, pero luego va a desaparecer. Bien, queridas amigas y queridos amigos, hasta hoy ha llegado este programa, como dice Simitrio, todo bien, un buen comienzo tiene un buen final y bueno, nos debemos despedir ya de ustedes hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias de verdad por la sintonía. Gracias a las personas que lunes a lunes nos siguen desde Melbourne, Victoria, Australia, hasta abajo la Patagonia en Argentina.
Recuerden que ya estamos en las redes, en YouTube está Energía Natural para que nos escuchen el programa diferido a cualquier hora y como quieran y como estén y como les dé la gana, perdón que lo diga así, pero es la emoción. Muchas gracias de todas maneras, Dios les bendiga y será próximamente hasta un nuevo encuentro con nosotros acá en Energía Natural, el camino de lo siempre posible, por supuesto, por Radio Fe y Alegría 105.9 FM Mérida. Feliz semana.